El sol se alzaba perezosamente sobre las colinas de Valencia aquella mañana de abril. Lucía se contemplaba en el espejo mientras su madre acomodaba con delicadeza el velo sobre su cabello. Sus ojos, del color de la miel, brillaban con una mezcla de ilusión y nerviosismo. Había soñado con este día desde pequeña, imaginándolo perfecto en cada detalle. El vestido de encaje, las flores de azahar, la iglesia de piedra donde sus padres también habían unido sus vidas. Todo estaba listo. O eso creía ella. ¿Estás segura de esto, hija?, preguntó su madre con esa intuición que solo las madres poseen. Lucía asintió, aunque un escalofrío recorrió su espalda. Claro que estaba segura. Carlos era un buen hombre, tenían 5 años juntos y un futuro prometedor por delante. Era lo correcto, lo esperado, lo que todos aguardaban. A solo 3 calles de distancia, Carlos se ajustaba la corbata frente a otro espejo. Su mejor amigo, Alberto, lo observaba con expresión indescifrable mientras bebía una copa de whisky, demasiado temprano para la ocasión pero quizás necesario para lo que estaba por suceder. «Todavía estás a tiempo», murmuró Alberto, casi para sí mismo. Carlos fingió no escucharlo. La iglesia se llenó de murmullos y sonrisas. 200 invitados, vestidos de gala, esperaban el momento cumbre. Las madres de los novios intercambiaban miradas de complicidad y orgullo. El padre de Lucía, don Santiago, respiraba hondo mientras ofrecía su brazo a su única hija. «Te ves hermosa», le dijo con voz quebrada, incapaz de añadir más. La marcha nupcial comenzó a sonar. Los invitados se pusieron de pie. Carlos aguardaba en el altar, aparentemente sereno, pero con las manos ligeramente temblorosas. Y entonces, Lucía apareció en el umbral como una visión en blanco, avanzando hacia lo que debería ser su felicidad eterna. Nadie notó que, 3 filas atrás, alguien apretaba con fuerza el programa de la ceremonia hasta arrugarlo por completo. Isabel había regresado después de 2 años en el extranjero. 2 años desde aquella despedida en el aeropuerto donde tanto Lucía como ella habían decidido que lo suyo era imposible, un sueño irrealizable en un pueblo donde las tradiciones pesaban más que los sentimientos. El sacerdote comenzó la ceremonia con voz solemne. Las palabras flotaban en el aire cargado de incienso y expectativas. Si alguien conoce algún impedimento por el cual esta unión no deba realizarse, que hable ahora o calle para siempre. El silencio que siguió parecía eterno. Isabel contuvo la respiración, luchando contra el impulso de ponerse de pie, de gritar la verdad que llevaba ahogándola tanto tiempo. Pero no lo hizo. No podía hacerle eso a Lucía, no podía exponerla así. Y entonces ocurrió. Cuando el sacerdote preguntó a Carlos si aceptaba a Lucía como esposa, un silencio desconcertante invadió la iglesia. Carlos miraba a Lucía con una mezcla de dolor y honestidad brutal. «No puedo», dijo finalmente, con una voz clara que resonó hasta el último rincón. «No puedo hacerte esto, Lucía. No puedo mentirte más, ni mentirme a mí mismo». Los murmullos estallaron como una tormenta repentina. Doña Teresa, madre de Lucía, se llevó una mano al pecho. Don Santiago dio un paso adelante, confundido y furioso a partes iguales. Pero Lucía se quedó inmóvil, mirando a Carlos como si lo viera por primera vez. «He intentado ser quien todos esperaban que fuera», continuó Carlos, ahora dirigiéndose no solo a Lucía sino a todos los presentes. «He intentado convencerme de que esto es lo que quiero, pero estaría condenándonos a ambos a una vida de mentiras. Te quiero demasiado para hacerte eso». Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de Lucía, arruinando el maquillaje perfecto. Pero no eran lágrimas de humillación, como todos suponían. Había algo más en ellas, algo que solo Isabel, desde su posición, pudo reconocer. Lucía dio media vuelta y salió corriendo de la iglesia, dejando tras de sí un rastro de pétalos blancos y murmuraciones. Su padre intentó seguirla, pero su madre lo detuvo con un gesto. Sabía que su hija necesitaba espacio. Lo que nadie sabía era hacia dónde corría Lucía, ni lo que el destino había estado tejiendo en silencio durante todos esos años. En el jardín trasero de la iglesia, donde los niños solían jugar después de misa los domingos, Lucía se dejó caer sobre un banco de piedra. Las lágrimas fluían libremente ahora, pero su respiración comenzaba a calmarse. ¿Cómo explicar el extraño alivio que sentía entre tanta vergüenza y confusión? ¿Cómo explicar que, en el fondo, ella también había estado viviendo una mentira? El crujido de pasos sobre la grava la alertó. Alzó la vista, esperando ver a su madre o quizás a alguna amiga bien intencionada. Pero quien avanzaba hacia ella, con paso inseguro y ojos brillantes de esperanza contenida, era Isabel. «¿Qué haces aquí?», preguntó Lucía, sin fuerzas para sorprenderse ya por nada. «Volví hace una semana», respondió Isabel, sentándose a su lado,
manteniendo una distancia respetuosa. No pensaba asistir, pero necesitaba verte una última vez, aunque fuera desde lejos. Necesitaba saber que eras feliz para poder seguir adelante. El silencio que siguió estaba cargado de palabras no dichas, de sueños abandonados y de posibilidades que ninguna de las dos se había atrevido a considerar hasta ahora. A lo lejos, se escuchaba el caos que reinaba en la iglesia, las explicaciones atropelladas, las disculpas y las indignaciones. Pero aquí, en este pequeño rincón del mundo, el tiempo parecía haberse detenido. ¿Sabes? Carlos acaba de hacer lo más valiente que he visto jamás, dijo finalmente Lucía, con una sonrisa triste. Ha preferido la verdad por encima de las apariencias. Ha preferido ser honesto, aunque eso significara romper todos los esquemas. Isabel asintió, comprendiendo perfectamente. A veces la vida nos da segundas oportunidades disfrazadas de momentos terribles, murmuró, atreviéndose a tomar la mano de Lucía entre las suyas. Para su sorpresa, Lucía no la retiró. ¿Y si esta es la nuestra?, preguntó Lucía, con una voz tan baja que apenas se escuchaba. ¿Y si todo este tiempo hemos estado esperando un milagro sin darnos cuenta de que el milagro está en nuestras manos? La pregunta quedó suspendida en el aire como una promesa, como un desafío, como una puerta entreabriéndose hacia un futuro que ninguna de las dos se había permitido imaginar. El destino, ese tejedor silencioso, había estado preparando este encuentro desde mucho antes de que ellas mismas lo supieran. Y ahora, entre las ruinas de lo que debería haber sido, comenzaba a surgir lo que podría ser. El viento agitó suavemente los árboles del jardín, como si la naturaleza misma quisiera darles un momento de intimidad. Isabel respiró hondo, reuniendo el valor que había estado acumulando durante los 2 años de ausencia. Cuando me fui a Londres, comenzó a explicar, pensé que la distancia curaría lo que sentía por ti, que conocería a alguien, que me olvidaría, que todo sería más fácil lejos de aquí. Su voz se quebró ligeramente. Pero cada calle que recorría, cada museo que visitaba, cada atardecer que contemplaba, todo me recordaba a ti y a lo que podríamos haber compartido juntas. Lucía la escuchaba con los ojos cerrados, como si tuviera miedo de que al abrirlos Isabel desapareciera como en tantos de sus sueños. Las campanas de la iglesia sonaron a lo lejos, marcando la hora, recordándoles que el mundo seguía girando a su alrededor aunque para ellas el tiempo se hubiera detenido en ese banco de piedra. ¿Te acuerdas de aquel verano en la casa de mi abuela en la playa?, preguntó Lucía, abriendo finalmente los ojos. Teníamos 17 años y todo parecía posible. Isabel asintió, recordando perfectamente aquellos días de juventud e inocencia. La casa blanca junto al mar, las noches estrelladas en la terraza, los secretos compartidos entre risas, el primer roce de manos que desencadenó un torrente de sentimientos imposibles de ignorar. Y luego, el miedo. El terrible miedo a decepcionar a sus familias, a no encajar en lo que el pueblo esperaba de ellas, a enfrentarse a un mundo que no siempre comprende el amor en todas sus formas. Mi padre enfermó poco después de que te fueras, continuó Lucía, regresando al presente. Un infarto que lo dejó muy debilitado. Los médicos dijeron que necesitaba tranquilidad, evitar disgustos. Sus palabras flotaron en el aire como una justificación, aunque ambas sabían que era solo una parte de la verdad. Carlos apareció entonces, ofreciendo estabilidad, apoyo, comprensión. Es un buen hombre, Isabel. De verdad lo es. Lo sé, admitió Isabel con sinceridad. Siempre supe que te cuidaría bien. Por eso nunca intenté contactarte, nunca quise interferir. Te merecías esa oportunidad de una vida sin complicaciones. A unos metros de distancia, la puerta lateral de la iglesia se abrió. Era Ana, la hermana menor de Lucía, quien las buscaba con expresión de preocupación. Ahí estás, exclamó al ver a su hermana. Todos están, bueno, ya te imaginas cómo están todos. Se detuvo al reconocer a Isabel, y sus ojos se abrieron con sorpresa. ¿Isabel? ¿Has vuelto? ¿Ustedes? Las preguntas quedaron suspendidas en el aire. Ana siempre había sido la confidente de Lucía. La única que realmente conocía la profundidad de lo que su hermana sentía por Isabel, la única que había secado sus lágrimas cuando Isabel anunció su partida a Londres. No necesitaba más explicaciones para entender lo que estaba ocurriendo. Mamá está preocupada, dijo finalmente, dirigiéndose a Lucía. Papá está intentando calmar a los invitados, pero esto es complicado. Hizo una pausa, dudando. Carlos se ha ido. Alberto fue tras él. La gente está empezando a marcharse. La realidad golpeó a Lucía como una ola fría. Su fallida boda no era solo una decisión personal, afectaba a todos los que amaba. Su padre, con su corazón frágil, su madre, tan preocupada siempre por el que dirán,
los invitados que habían venido desde lejos para celebrar un enlace que nunca se produjo. Tengo que hablar con ellos, dijo, poniéndose de pie. El vestido de novia, ahora arrugado y con manchas de tierra en el bajo, parecía una metáfora de sus planes destrozados. Necesito explicarles. ¿Explicarles qué exactamente?, preguntó Ana, con una mezcla de preocupación y curiosidad. Lucía miró a Isabel, luego a su hermana, y finalmente al horizonte, donde el sol comenzaba a descender. No lo sé todavía, admitió. Solo sé que no puedo seguir fingiendo, igual que Carlos no pudo. Merecemos más que eso. Todos merecemos más que una vida construida sobre mentiras. Isabel se puso de pie también, pero mantuvo cierta distancia, consciente de que no era su lugar intervenir en este momento familiar. Quizás debería irme, sugirió. No, respondió Lucía con firmeza, sorprendiéndose a sí misma por la determinación en su voz. No huyas otra vez, Isabel. No ahora. Respiró hondo antes de continuar. No sé qué pasará después, no sé si tendremos una oportunidad o si es demasiado tarde para nosotras. Pero sé que necesito enfrentar la verdad, por una vez en mi vida, y no puedo hacerlo sola. Ana observaba el intercambio con una mezcla de asombro y admiración por su hermana. Nunca la había visto así, tan vulnerable y a la vez tan fuerte. Tomó una decisión en ese instante. Voy a decirles que estás bien, que necesitas unos minutos más, ofreció. Puedo llevarme a mamá y papá a casa, y decirle a los pocos invitados que quedan que mañana les explicarás todo. Te daré tiempo. Lucía abrazó a su hermana con gratitud infinita. Ana siempre había sido su cómplice, su apoyo incondicional. Incluso ahora, en medio del caos, seguía protegiéndola. Cuando Ana regresó a la iglesia, Isabel y Lucía quedaron nuevamente solas en el jardín. El silencio entre ellas ya no era incómodo, sino expectante, como la calma antes de una tormenta que podría destruirlo todo o limpiar el aire para siempre. Tengo un pequeño apartamento no lejos de aquí, dijo Isabel finalmente. Podemos ir allí, si quieres hablar con tranquilidad. O puedo acompañarte a tu casa, o a donde necesites ir. Lucía consideró sus opciones. Regresar a la casa que compartía con sus padres significaría enfrentarse a preguntas para las que aún no tenía respuestas. Ir al apartamento que había estado preparando con Carlos para después de la boda era impensable. Necesitaba un espacio neutral, un lugar donde pudiera pensar con claridad. Vamos a tu apartamento, decidió. Pero antes necesito quitarme este vestido. No puedo seguir llevándolo, es como cargar con un futuro que ya no existe. Isabel entendió perfectamente. Su coche estaba aparcado no lejos de allí. Con cuidado, ayudó a Lucía a recoger la larga cola del vestido para que pudieran caminar sin llamar demasiado la atención. Mientras se alejaban de la iglesia, Lucía miró hacia atrás una última vez. La fachada de piedra, los vitrales de colores, el campanario donde tantas veces había marcado momentos importantes en su vida. Sintió un nudo en la garganta al pensar en lo que pudo haber sido y en lo que ahora se abría ante ella, un camino incierto, lleno de obstáculos, pero también de posibilidades que nunca se había atrevido a considerar. En el apartamento de Isabel, pequeño pero acogedor, Lucía se cambió el vestido de novia por ropa prestada. Los jeans le quedaban un poco grandes y la camiseta tenía el olor característico de Isabel, esa mezcla de perfume de vainilla y algo indefinible que siempre la había reconfortado. He echado tanto de menos, confesó mientras se sentaba en el sofá, con una taza de té entre las manos. No se refería solo a los 2 años de separación física, sino a todos los momentos que habían perdido por miedo, por convención, por las expectativas de los demás. Isabel se sentó a su lado, manteniendo aún esa distancia respetuosa que ambas necesitaban. Yo también a ti. Cada día. Pero ahora estamos aquí, y tal vez. Dejó la frase inconclusa, temerosa de decir demasiado, de presionar, de esperar más de lo que Lucía podía ofrecer en este momento de vulnerabilidad. El teléfono de Lucía sonó, rompiendo el momento. Era un mensaje de Ana. Mamá y papá están preocupados pero tranquilos. Carlos ha llamado para disculparse. Dice que te explicará todo cuando estés lista para hablar. Tómate el tiempo que necesites. Estoy contigo, hermanita. Lucía dejó escapar un suspiro de alivio mezclado con culpa. No merezco una familia así, murmuró. Los he decepcionado a todos. No, respondió Isabel con firmeza. Les has mostrado honestidad y valentía. Quizás no lo entiendan ahora, pero con el tiempo. Dudó antes de añadir, mi familia tardó en aceptarme tal como soy, pero al final entendieron que mi felicidad era lo más importante. Tu familia también lo entenderá, Lucía. Te quieren demasiado para no hacerlo. La noche cayó sobre la ciudad, envolviendo el pequeño apartamento de Isabel en sombras y silencios.
Lucía contemplaba las luces de la calle desde la ventana, pensando en todo lo que había ocurrido en apenas unas horas. Su vida, tan cuidadosamente planificada, se había desmoronado como un castillo de naipes. Y sin embargo, en medio del caos, sentía una extraña sensación de libertad que la asustaba y la atraía a partes iguales. «Deberías llamar a Carlos», dijo Isabel, ofreciéndole el teléfono. «Sea lo que sea que haya pasado hoy, mereces una explicación». Lucía tomó el aparato entre sus manos, dudando. ¿Qué le diría a Carlos? ¿Cómo le explicaría que, en el fondo, sentía alivio por lo sucedido? ¿Y cómo enfrentaría la realidad de que, mientras él había tenido el valor de detenerse antes de cometer un error, ella habría seguido adelante con la boda a pesar de sus dudas? «Tienes razón», admitió finalmente. «Se lo debo. Nos lo debemos». Marcó el número con dedos temblorosos. 3 tonos, 4, 5. Cuando estaba a punto de colgar, la voz de Carlos sonó al otro lado. «Lucía», dijo simplemente, con una mezcla de alivio y temor. «Carlos», respondió ella, sintiendo como las lágrimas amenazaban con volver. «Creo que tenemos que hablar». «Lo sé. ¿Dónde estás? ¿Estás bien?» Lucía miró a Isabel, que se había retirado discretamente a la cocina para darle privacidad. «Estoy bien. Estoy con una amiga». El silencio que siguió le hizo preguntarse si Carlos sabía más de lo que aparentaba. Si aquellas miradas que le había dirigido cuando regresaba de tomar un café con Isabel hace años escondían comprensión en lugar de los celos que ella había imaginado. «¿Podemos vernos mañana?», preguntó él finalmente. «Hay cosas que necesito decirte, Lucía. Cosas que debí decirte hace mucho tiempo». Acordaron encontrarse en el pequeño café junto al parque, un terreno neutral donde habían tenido su primera cita 5 años atrás. Al colgar, Lucía se sintió extrañamente ligera, como si hubiera dejado caer una parte del peso que cargaba. Isabel regresó al salón con 2 copas de vino. «¿Todo bien?», preguntó, y en sus ojos Lucía pudo ver que estaba preparada para cualquier respuesta, incluso para aquella que significara perderla de nuevo. «No lo sé», confesó Lucía, aceptando la copa. «Pero creo que es la primera vez en mucho tiempo que soy completamente honesta, incluso conmigo misma». El vino, el cansancio emocional del día y la comodidad de estar junto a Isabel hicieron que Lucía se quedara dormida en el sofá. Isabel la cubrió con una manta, contemplándola con una mezcla de esperanza y miedo. Sabía que el camino que tenían por delante estaba lleno de obstáculos. El pueblo era pequeño, las familias tradicionales, los prejuicios arraigados. Y sin embargo, al ver dormir a Lucía con esa expresión de paz que no le había visto en años, sintió que valía la pena luchar. El amanecer la sorprendió abrazadas en el sofá, como si durante la noche hubieran buscado instintivamente el calor de la otra. Lucía fue la primera en despertar, momentáneamente confundida antes de recordar todo lo sucedido. La calidez del cuerpo de Isabel junto al suyo, ese aroma familiar que tanto había extrañado, la suave respiración cerca de su cuello. Todo parecía tan correcto, tan natural, que por un instante se permitió imaginar cómo podría ser despertar así cada día. El sonido del teléfono rompió el momento. Era Ana, con la voz entrecortada por lo que parecían lágrimas. «Lucía, tienes que venir a casa ahora mismo», dijo sin preámbulos. «Es papá. Ha sufrido otro infarto esta madrugada». El mundo de Lucía volvió a tambalearse. Su padre, su querido padre, el hombre que siempre había sido su roca, su apoyo incondicional incluso cuando no entendía sus decisiones. ¿Había sido la angustia por la boda fallida? ¿Era ella la responsable? «Voy para allá», respondió, ya poniéndose de pie. «¿Está en el hospital?» «Sí, en el provincial. Mamá está con él. Los médicos dicen que es grave, Lucía». Isabel, alarmada por el cambio en el rostro de Lucía, no necesitó explicaciones para entender la urgencia. «Te llevo», dijo simplemente, tomando las llaves del coche. El trayecto hasta el hospital fue un borrón de calles y semáforos. En el asiento del copiloto, Lucía rezaba en silencio, prometiendo a todas las fuerzas del universo que haría cualquier cosa, cualquier sacrificio, si su padre salía bien de esta. Incluso si eso significaba renunciar a Isabel nuevamente. En la sala de espera del hospital, Teresa, la madre de Lucía, levantó la vista cuando oyó pasos acercándose. Su expresión de alivio al ver a su hija se transformó en confusión y luego en algo cercano a la comprensión cuando vio quién la acompañaba. No dijo nada al respecto, no era el momento. «Los médicos están con él», explicó, abrazando a Lucía. «Dicen que las próximas horas son críticas». Ana, sentada en un rincón, observaba la escena con ojos enrojecidos. Junto a ella estaba Alberto, el mejor amigo de Carlos,
lo que sorprendió a Lucía. Carlos me pidió que viniera, explicó Alberto al notar su mirada. Está muy preocupado por tu padre, por todos ustedes. Quería estar aquí él mismo, pero pensó que podría ser incómodo. Lucía asintió, agradecida por el gesto. Era típico de Carlos, siempre considerado incluso en las circunstancias más difíciles. Un pensamiento incómodo cruzó su mente. ¿Merecía ella tanta bondad después de lo que había sucedido? El médico apareció al final del pasillo, con expresión seria. Todos contuvieron la respiración mientras se acercaba. Señora Vidal, se dirigió a Teresa, su esposo está estable por ahora, pero necesitamos mantenerlo en observación. El infarto ha sido severo y hemos tenido que intervenir para colocarle un stent. ¿Podemos verlo?, preguntó Lucía, con la voz quebrada. De momento solo una persona, y brevemente, respondió el médico. Necesita descanso absoluto. Teresa miró a su hija, y en ese intercambio silencioso Lucía entendió que su madre le cedía ese privilegio. Con el corazón en un puño, siguió al médico por el pasillo hasta la unidad de cuidados intensivos. Santiago Vidal parecía haber envejecido 10 años en una noche. Conectado a máquinas y monitores, su rostro normalmente enérgico y expresivo estaba pálido y sereno. Lucía se acercó con cautela, como si temiera despertarlo, aunque en el fondo sabía que lo que realmente temía era enfrentarse su mirada a la posible decepción en sus ojos. «Papá», susurró, tomando su mano con delicadeza. «Estoy aquí». Para su sorpresa, Santiago abrió los ojos lentamente. Intentó hablar, pero el tubo en su garganta se lo impedía. En su lugar, apretó débilmente la mano de su hija. «No te esfuerces», dijo Lucía, luchando contra las lágrimas. «Tienes que descansar. Todo va a estar bien». Santiago hizo un gesto que Lucía interpretó como una petición. Acercó su oído a los labios de su padre, intentando entender lo que trataba de comunicar. «Carlos», logró articular Santiago. «Habla con Carlos». Lucía se quedó petrificada. ¿Qué sabía su padre? ¿Qué había pasado durante las horas que ella había estado ausente? La máquina que monitoreaba el corazón de Santiago comenzó a pitar con más intensidad, alertando a las enfermeras que acudieron rápidamente a la habitación. «Tiene que salir», le indicó una de ellas a Lucía, guiándola hacia la puerta. «Su padre necesita tranquilidad». De vuelta en la sala de espera, Lucía se sentía como suspendida entre dos realidades. Por un lado, la angustia por la salud de su padre, por otro, la confusión ante sus palabras. ¿Qué quería decirle Santiago? ¿Por qué era tan importante que hablara con Carlos? Isabel se acercó, ofreciéndole un café que Lucía aceptó mecánicamente. Sus miradas se encontraron, cargadas de emociones no expresadas, de miedos y esperanzas. «Tengo que ir a verlo», dijo Lucía finalmente, refiriéndose a Carlos. «Mi padre ha mencionado su nombre. Parece importante». «Te acompaño», ofreció Isabel, pero Lucía negó con la cabeza. «Necesito hacer esto sola», explicó, acariciando brevemente la mano de Isabel. «Hay cosas que Carlos y yo debemos aclarar, y creo que el momento es ahora». Ana se acercó a su hermana, con el teléfono en la mano. «Carlos está abajo, en la cafetería del hospital», dijo. «Dice que si quieres hablar con él, estará esperando». Lucía miró hacia las puertas de la UCI, donde su padre luchaba por su vida, luego a su madre, que la observaba con una mezcla de preocupación y algo que parecía comprensión, y finalmente a Isabel, cuyos ojos reflejaban un amor tan puro y paciente que le dolía el corazón. «Volveré pronto», prometió, dirigiéndose hacia los ascensores con la sensación de que lo que estaba a punto de descubrir cambiaría el curso de muchas vidas, quizás para siempre. La cafetería del hospital estaba casi vacía a esa hora de la mañana. Lucía divisó a Carlos sentado junto a la ventana, con la mirada perdida en la lluvia que había comenzado a caer. Parecía diferente, como si el hombre que había conocido durante 5 años hubiera sido reemplazado por un extraño que llevaba su rostro. Cuando la vio acercarse, se puso de pie. Tenía ojeras profundas y el traje arrugado de la boda aún puesto, como si no hubiera tenido tiempo de cambiarse. «Gracias por venir», dijo con voz ronca. «¿Cómo está tu padre?» «Estable, por ahora», respondió Lucía, sentándose frente a él. El café que Carlos había pedido para ella seguía intacto sobre la mesa. «Los médicos dicen que las próximas horas son críticas». Carlos asintió, pasándose una mano por el cabello con gesto nervioso. «Lucía, hay algo que necesito contarte. Algo que debí decirte hace mucho tiempo, pero tuve miedo. Un miedo que casi nos condena a ambos a una vida de mentiras». Lucía lo miró, sorprendida por la gravedad en su tono. «¿Qué ocurre, Carlos? Mi padre mencionó tu nombre. Parecía importante que hablara contigo». «Tu padre lo sabe»,
dijo Carlos, bajando la voz. Lo sabe desde hace meses, pero me pidió que no te lo dijera hasta después de la boda. Pensaba que con el tiempo. Dejó la frase en el aire, incapaz de terminarla. ¿Saber qué?, preguntó Lucía, con un nudo en el estómago. Un presentimiento oscuro comenzaba a formarse en su mente. Carlos respiró hondo antes de hablar. La empresa de tu padre estaba al borde de la quiebra, Lucía. Llevaba años arrastrando deudas que Santiago ocultaba a todos, incluso a tu madre. Cuando finalmente se vio acorralado, acudió a mi padre en busca de ayuda. Lucía sintió que el suelo se movía bajo sus pies. La empresa familiar, fundada por su abuelo, era el orgullo de Santiago. Jamás hubiera imaginado que estuviese en problemas. Mi padre aceptó ayudarlo con una condición, continuó Carlos, y en sus ojos Lucía pudo ver la vergüenza y el dolor. Que tú y yo nos casáramos. Una fusión de familias, de patrimonios. La forma antigua de hacer negocios. Las piezas comenzaron a encajar en la mente de Lucía como un rompecabezas macabro. Las repentinas cenas familiares, la insistencia de su padre en presentarla a Carlos, los comentarios sobre lo buen partido que era. ¿Me estás diciendo que nuestra relación fue arreglada?, preguntó, incrédula. No, no al principio, aclaró Carlos rápidamente. Cuando empezamos a salir, fue genuino. Te admiraba, me gustabas. Pensé que podía funcionar, que podría enamorarme de ti como se espera que un hombre se enamore de una mujer. Su voz se quebró ligeramente. Lo intenté, Lucía. Dios sabe que lo intenté. Pero no lo conseguiste, completó ella, empezando a entender. No fue por ti, aseguró Carlos, tomando su mano sobre la mesa. Nunca fue por ti. Eres maravillosa, Lucía. Cualquier hombre sería afortunado de tenerte. El problema es que yo no puedo amar a ninguna mujer de esa manera. La revelación cayó sobre Lucía como un baldazo de agua fría. Carlos, el hombre con quien había planeado pasar el resto de su vida, con quien había imaginado hijos y nietos, era gay. Y su propio padre lo sabía, había intentado usar esa información para manipular a ambos en un matrimonio que habría sido una prisión. Cuando me enteré del acuerdo entre nuestros padres, pensé en terminar contigo, continuó Carlos. Pero tu padre sufrió el primer infarto, y luego tú estabas tan decidida a seguir adelante, tan convencida de que éramos perfectos el uno para el otro. Me convencí de que podía sacrificarme, de que podía vivir esta mentira por el bien de todos. Lucía recordó las palabras de Isabel aquella noche: a veces la vida nos da segundas oportunidades disfrazadas de momentos terribles. Y ahora, en esta cafetería de hospital, con la lluvia golpeando contra los cristales, entendía completamente lo que significaban. ¿Por qué decidiste parar la boda en el último momento?, preguntó, aunque una parte de ella ya intuía la respuesta. Carlos sonrió con tristeza. Por Alberto. Siempre ha sido por Alberto. ¿Alberto?, repitió Lucía, pensando en el mejor amigo de Carlos, quien ahora estaba arriba, en la sala de espera, apoyando a su familia. El mismo Alberto que siempre había estado presente en sus cenas, en sus vacaciones, en cada momento importante. ¿Tú y Alberto? Desde hace años, confesó Carlos. Lo hemos mantenido en secreto. Él quería que siguiéramos así, protegiendo su carrera, su imagen. Pero ayer, cuando te vi caminando hacia el altar, tan hermosa y tan vulnerable, no pude hacerlo. No podía condenarnos a ambos a una vida sin amor verdadero. Lucía sintió las lágrimas corriendo por sus mejillas, pero ya no eran lágrimas de dolor o confusión. Eran lágrimas de liberación, de comprensión profunda. Isabel, dijo simplemente. Carlos asintió, y en sus ojos había un destello de complicidad. Siempre lo supe. La forma en que la mirabas, incluso después de que se marchara. Nadie me ha mirado nunca así, excepto Alberto. ¿Mi padre sabe sobre Isabel?, preguntó Lucía, pensando las palabras de Santiago en la UCI. No lo sé con certeza, respondió Carlos. Pero la noche antes de la boda me llamó. Estaba angustiado, arrepentido por habernos empujado a esto. Me dijo que no podía vivir con la culpa, que iba a contártelo todo después de la ceremonia. Supongo que cuando cancelé la boda, él asumió que ya lo sabías. Un pensamiento terrible cruzó la mente de Lucía. ¿Crees que es su infarto? No lo sé, dijo Carlos con honestidad. Pero conozco a tu padre, Lucía. Ha cargado con muchos secretos, con muchas culpas. Quizás esto fue demasiado para su corazón. En ese momento, el teléfono de Lucía vibró. Era un mensaje de Ana. Papá está despierto y pregunta por ti. Los médicos dicen que está fuera de peligro inmediato. Un alivio inmenso la invadió, seguido de una determinación que no había sentido en años. Se levantó,
agradeciendo silenciosamente a Carlos por su honestidad. Tengo que subir, dijo. Mi padre y yo tenemos una conversación pendiente. ¿Qué harás ahora?, preguntó Carlos, con genuina preocupación. Lucía pensó en Isabel, esperando arriba. En todas las mentiras y secretos que habían marcado sus vidas hasta ahora. En las expectativas y convenciones que los habían mantenido prisioneros. Vivir mi verdad, respondió con firmeza. Ya no más secretos, ya no más sacrificios por el que dirán. Al regresar a la sala de espera, Lucía observó la escena con nuevos ojos. Isabel sentada en un rincón, hojeando distraídamente una revista. Ana y su madre conversando en voz baja. Alberto, nervioso, mirando constantemente hacia los ascensores, probablemente esperando a Carlos. Todos atrapados en una red de expectativas y apariencias que los asfixiaba lentamente. Papá está despierto, anunció, y todos se volvieron hacia ella. Voy a hablar con él a solas. Teresa asintió, comprendiendo la necesidad de ese momento entre padre e hija. Ana apretó su mano al pasar, transmitiéndole apoyo silencioso. Isabel. Isabel la miró con esa mezcla de amor y miedo que Lucía conocía también, porque ella misma la sentía cada vez que sus ojos se encontraban. Estaré aquí cuando salgas, prometió Isabel en voz baja. Mientras caminaba hacia la habitación de su padre, Lucía sentía como si avanzara hacia un precipicio. Lo que sucedería a continuación podría unir a su familia o destruirla para siempre. Pero ya no tenía miedo. La verdad, por dolorosa que fuera, era preferible a vivir encadenada a una mentira. Al abrir la puerta de la habitación, vio a Santiago incorporado en la cama, más lúcido y con mejor color. Sus ojos, tan parecidos a los suyos, estaban llenos de lágrimas contenidas. Hija, dijo con voz débil. Perdóname. Lucía se acercó lentamente a la cama de hospital. Su padre parecía tan vulnerable, tan diferente del hombre fuerte e inquebrantable que siempre había sido para ella. Tomó asiento junto a él y, durante un momento, solo se escuchó el pitido rítmico de las máquinas. Lo sé todo, papá, dijo finalmente. Carlos me lo ha contado. La empresa, el acuerdo, todo. Santiago cerró los ojos, como si el peso de esas palabras fuera demasiado para soportar. Quería protegerte, proteger nuestro legado familiar. Pero solo te he hecho daño. A ti y a Carlos. ¿Por qué no confiaste en mí?, preguntó Lucía, con la voz quebrada. Podríamos haber buscado otra solución juntos. El orgullo, hija. Mi estúpido orgullo. Santiago hizo una pausa para tomar aire. Pero hay algo más que debes saber, algo que entendí demasiado tarde. Lucía contuvo la respiración, preparándose para otra revelación. Te vi ayer, en el jardín de la iglesia, con Isabel, confesó Santiago. Y reconocí en vuestros ojos lo mismo que veía en los míos y los de tu madre cuando éramos jóvenes. Ese amor que no necesita explicación. Las lágrimas corrían ahora libremente por las mejillas de Lucía. Papá, yo. No, déjame terminar, interrumpió suavemente. Cuando era joven, también renuncié a alguien por las expectativas de mi padre, por el negocio familiar. Y aunque amo a tu madre, siempre me he preguntado qué hubiera sido de mi vida si hubiera tenido el valor que tú mostraste ayer. Santiago tomó la mano de su hija entre las suyas. Hoy, mirando a la muerte a los ojos, entendí que ningún negocio, ninguna apariencia, ninguna tradición vale más que la felicidad de quienes amamos. Perdóname, Lucía. Te perdono, susurró ella, inclinándose para abrazarlo con cuidado. Y te quiero, papá. Siempre. Cuando salió de la habitación, Lucía sentía como si hubiera dejado atrás un peso enorme. En la sala de espera, Isabel se puso de pie inmediatamente. Y por primera vez, Lucía no dudó. Caminó directamente hacia ella y, frente a su madre, su hermana y todos los presentes, la abrazó. Te quiero, dijo simplemente. Y ya no tengo miedo de que el mundo lo sepa. Teresa, que observaba la escena, se acercó lentamente. Lucía se tensó, esperando reproches, pero para su sorpresa, su madre tomó las manos de ambas entre las suyas. Tu padre y yo hablamos anoche, después de la boda, explicó. Me contó todo, la empresa, el acuerdo con Carlos, y su sospecha sobre tus sentimientos por Isabel. Le dije que si sobrevivía a esto, tendríamos que aprender a aceptar que el mundo ha cambiado, y que la felicidad de nuestra hija vale más que cualquier convención. Ana se unió al grupo, con los ojos brillantes de lágrimas contenidas. Además, añadió con una sonrisa cómplice, alguien tiene que romper con la tradición en esta familia tan anticuada. La risa que compartieron en ese momento fue como un bálsamo para las heridas del pasado, una promesa de un futuro diferente. 3 meses después,
La pequeña plaza del pueblo bullía de actividad. La cafetería que Lucía e Isabel habían abierto juntas celebraba su inauguración oficial. Segundas oportunidades, la habían llamado, un nombre que encerraba toda una declaración de intenciones. Carlos y Alberto, que finalmente vivían su amor abiertamente, eran sus primeros clientes. La empresa de los Vidal, reestructurada y con una nueva dirección compartida entre Lucía y su padre, comenzaba a recuperarse lentamente. Y en la mesa junto a la ventana, Santiago y Teresa disfrutaban del espectáculo, aprendiendo día a día que la felicidad viene en formas que no siempre podemos prever. Mientras servía café a unos turistas, Lucía captó por el rabillo del ojo a Isabel conversando animadamente con un cliente al otro lado del local. Su corazón dio un vuelco, como siempre sucedía cuando la veía, incluso después de estos meses juntas. Isabel se acercó a ella con una sonrisa misteriosa. «Ese hombre es un editor», susurró emocionada. «Dice que nuestra historia podría convertirse en un libro, quizás incluso en una película». Lucía rió, incrédula. ¿Quién querría leer sobre nosotras? Mucha gente, respondió Isabel con convicción. Historias como la nuestra ayudan a otros a encontrar su valor, a luchar por su verdad. Y mientras Isabel le explicaba los detalles, Lucía pensó en aquel día de su fallida boda, en cómo lo que parecía el final de su mundo resultó ser solo el principio de una vida auténtica. Las lágrimas de aquel día habían sido reales, pero la sorpresa del destino había sido mucho más dulce de lo que jamás imaginó. La propuesta del editor quedó en el aire durante semanas. Lucía e Isabel tenían demasiado trabajo con la cafetería, que se había convertido rápidamente en el lugar favorito tanto de los lugareños como de los turistas que visitaban el pueblo. No era solo por el excelente café o los pasteles caseros que Isabel preparaba cada mañana, sino por la atmósfera del local, un espacio donde todos se sentían bienvenidos, donde las historias y las segundas oportunidades parecían flotar en el ambiente como el aroma del café recién hecho. Una tarde de domingo, mientras cerraban la cafetería, Isabel encontró a Lucía sentada en una mesa del rincón, escribiendo en un cuaderno. Curiosa, se asomó por encima de su hombro. «¿Qué estás haciendo?», preguntó, dejando un beso ligero en su mejilla. «Recordando», respondió Lucía con una sonrisa. Ese editor tenía razón. Nuestra historia merece ser contada, pero a nuestra manera. Y así, entre cafés y atardeceres, entre las visitas diarias de Carlos y Alberto, quienes ahora organizaban eventos culturales en el pueblo, y las tardes en que Santiago venía a ayudar con la contabilidad mientras se recuperaba, Lucía comenzó a escribir su historia. No para hacerse famosa ni para venderla a una editorial, sino para recordarse a sí misma el camino recorrido, las lágrimas derramadas y la alegría encontrada cuando por fin se atrevió a ser quien realmente era. El primer aniversario de aquella boda que nunca fue coincidió con la recuperación total de Santiago. Para celebrarlo, la familia organizó una pequeña fiesta en el jardín de la casa familiar. Teresa, quien ahora tomaba clases de fotografía y documentaba la vida del pueblo con una perspectiva completamente renovada, capturó el momento en que Carlos proponía matrimonio a Alberto bajo el mismo árbol donde años atrás Lucía e Isabel habían compartido su primer beso adolescente. «¿Sabes lo que más me sorprende?», comentó Ana a su hermana mientras observaban la escena. «Lo rápido que cambia la gente cuando se le da la oportunidad de ser auténtica». Lucía asintió, pensando en cómo el pueblo, tan tradicional y cerrado en sus costumbres, había ido abriéndose poco a poco. Primero con miradas curiosas, luego con aceptación silenciosa, hasta llegar a la calidez actual. No todos, por supuesto. Siempre habría quienes vivieran anclados en el pasado. Pero los que importaban, la familia, los amigos verdaderos, habían crecido junto a ellos. Aquella noche, mientras Isabel dormía a su lado, Lucía terminó de escribir el manuscrito. Lo tituló El día que no me casé, sonriendo ante la ironía de cómo el día que parecía el final de sus sueños resultó ser el principio de una vida que ni siquiera se había atrevido a soñar. Un mes después, sin que Lucía lo supiera, Isabel envió el manuscrito al editor que las había visitado en la cafetería. La respuesta llegó más rápido de lo esperado. Querían publicarlo. No como una novela romántica convencional, sino como un testimonio honesto sobre el valor de la autenticidad y las segundas oportunidades. La presentación del libro coincidió con otro acontecimiento importante, la inauguración del centro cultural que Carlos y Alberto habían creado en un antiguo almacén abandonado. El lugar se llenó de gente, no solo del pueblo sino de comunidades vecinas, atraídos por la historia que todos parecían conocer ya en parte. Cuando Lucía se levantó para leer un fragmento de su libro, sus ojos buscaron instintivamente los de Isabel entre el público. La encontró en primera fila, junto a sus padres, su hermana, Carlos y Alberto. Su familia, en todas las formas que esta palabra podía significar. Hay momentos en la vida, comenzó a leer,
en que el destino parece jugar con nosotros, llevándonos por caminos inesperados que terminan siendo exactamente donde necesitábamos estar. El día de mi boda terminó en lágrimas, pero esas lágrimas lavaron mis miedos y me permitieron ver con claridad. A veces, lo que parece un final devastador es solo el comienzo de la historia que siempre debimos vivir. Mientras las palabras flotaban en el aire y los aplausos comenzaban a llenar la sala, Lucía comprendió que la verdadera sorpresa del destino no había sido reunirla con Isabel aquel día en el jardín de la iglesia, sino darle el valor para abrazar su verdad, para arriesgarse a la felicidad genuina, aun cuando el camino parecía imposible. Y en ese instante, rodeada de amor y aceptación, supo que la historia no terminaba ahí. Que cada día era una página en blanco, lista para ser escrita con honestidad y valentía. Que el destino, ese tejedor silencioso de encuentros y desencuentros, seguiría ofreciéndole sorpresas. Y que ella, por fin, estaba lista para recibirlas con los brazos abiertos.